La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Tengo que comenzar dando los agradecimientos a las personas que nos siguen a lo largo de esta serie de programas que ya lleva algunos años. Este programa es patrocinado por Psico, Salud y Transformación, una institución dedicada al tratamiento de las conductas adictivas y de los trastornos mentales, y también por la Fundación Proyecto Alma, que es una institución que está dedicada al estudio del potencial que tiene el ser humano. Tengo que comenzar dándole los agradecimientos a las personas que ya se han conectado y también a nuestros invitados especiales. El programa de hoy es una conmemoración del Día Internacional del Yoga, que se celebró el día 21 de junio, y durante toda esta semana los que practicamos yoga hemos estado haciendo diferentes tipos de actividades para conmemorar una fecha tan especial, una herramienta fundamental para el desarrollo integral del ser humano. Y precisamente los tres que vamos a estar compartiendo en el día de hoy somos personas practicantes de el yoga desde hace bastantes años. Quiero comenzar presentándoselos a ustedes y les hago una solicitud, que por favor las inquietudes que tengan las manifiesten, porque estamos ante personas que son expertas en el tema. El yoga en la salud integral. Recomendaciones para incorporar su práctica a la vida diaria. 21 de junio, conmemoración Día Internacional del Yoga. Invitado especial desde la ciudad de Pereira, Henry Duque Chamier. Henry es profesor de yoga, yoga terapeuta de Vyasa University, Bangalore, India, maestro ITM International Training Massage, Chiang Mai de Tailandia. Un gran amigo con quien me une una amistad o una hermandad desde hace muchísimos años. Henry, tengo que darte los agradecimientos por aceptar la invitación a este programa Mente Cuerpo, y bienvenido. Muchas gracias, doctor Uriel. Muy agradecido por esta invitación y por querer compartir este tema tan especial como es el yoga. Estamos celebrando, como dijo el doctor Uriel, el Día Internacional del Yoga, el 21 de junio, por una resolución de la ONU, y estamos celebrando el 7º Día Internacional del Yoga. Se ha venido celebrando el mes completo. Yoga, para la gran mayoría de personas, es una nueva herramienta que están utilizando. Digo nueva herramienta porque pues, se ha puesto muy de moda. Y es una ciencia milenaria, es una ciencia que no es solamente de este momento, sino que viene en la India desde hace muchos años. Ya de pronto el doctor Carlos Delgado nos puede ilustrar un poquito más acerca de la historia. Yo les voy a
Voy a comenzar con una pequeña introducción, doctor, si le parece. Pero vamos a hacer la presentación de Carlos y comenzamos. Sí, listo. Entonces, el otro invitado especial desde la ciudad de Bogotá, Carlos Luis Delgado. Él es médico internista, escritor. Sus libros muy conocidos, El cerebro invisible, El nuevo cerebro humano y Limpiando las arterias de su corazón, que ha sido un libro que ha tenido una gran acogida. Además, Carlos, además de ser mi amigo desde hace más de 30 años, con el cual tenemos una comunicación muy fluida en el día a día, y también nosotros somos los impulsores de la Fundación Proyecto Alma, que ya les mencionaba. Carlos ha estado invitado especial en este programa en algunas otras ocasiones, y yo tengo que darte los agradecimientos, Carlos, por aceptar la invitación a nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bienvenido, Carlos. Muchísimo gusto, qué placer estar aquí nuevamente con ustedes. Saludos a Henry también, un gran amigo, y a ti, Uriel, y gracias por la invitación. Bueno, tengo que explicarle algunas cosas que nosotros, algunas actividades que nosotros hemos realizado los tres aquí en la ciudad de Pereira. Hemos tenido la oportunidad de hacer muchos talleres, conferencias, seminarios, y siempre relacionado con el tema que vamos a tener en el día de hoy, que lo vamos a desarrollar. Ya Henry dio las primeras puntadas con respecto a lo de el yoga. Yo les puedo decir, como para una parte introductoria, que el yoga, el conocimiento del yoga definitivamente cambió mi vida. Yo conozco el yoga hace más de 30 años y lo practico diariamente, y soy iniciado y practicante de una línea del yoga que es el Kriya Yoga. Yo soy un kriyavano, o sea, practicante de esta línea. Carlos también y Henry también. Pero adicionalmente, el yoga, tanto Carlos como yo, lo hemos utilizado mucho en lo que tiene que ver con la parte de la investigación, de las aplicaciones clínicas. Y Henry es un consumado profesor de yoga aquí en la ciudad de Pereira, muy reconocido aquí en el eje cafetero. Así es que, como decía inicialmente, la mesa está servida. Les invito a todos ustedes para que las inquietudes que tengan las puedan compartir. Y vamos a comenzar con Henry. Me gustaría, Henry, que comenzara con los aspectos generales acerca de qué es el yoga, para podernos entrar en contexto. Adelante, Henry. Gracias, doctor. Yoga viene de la raíz sánscrita yug, que significa unión, vínculo. Para mí el significado es más conexión entre lo físico y lo espiritual. Yoga es una ciencia milenaria, como hablamos ahorita. Ahorita se conoce como algo muy snob, muy de moda, y lo enfoca mucho más hacia la parte del fitness, hacia la parte del ejercicio físico, que es solamente un aspecto del yoga. Los ejercicios físicos como tal que entrega el yoga, o algunos ejercicios psicofisiológicos relacionados con la parte respiratoria y con la parte de concentración, son apenas complementos de lo que el yoga es. Yoga es un estado de perfecta paz y de quietud de la mente. Cuando logramos aquietar los pensamientos y logramos estar en perfecta armonía y paz en nuestros aspectos físico, emocional, mental y espiritual, eso es yoga. Uno de los grandes exponentes del yoga en la tradición de la India, el sabio Patanjali, en uno de sus textos más reconocidos, el único, creo, más reconocido, los Yoga Sutras de Patanjali, él tiene un enunciado, y ese enunciado es Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga es un estado de perfecta paz y quietud de la mente. Eso es yoga, dice literalmente. Yoga Patanjali lo
lo pone en 8 pasos. 8 pasos para alcanzar ese estado. Y esos 8 pasos, los primeros 2 son muy importantes, que son llama y niyama. En llama y niyama, nosotros tenemos las bases éticas y morales sobre las cuales construimos el edificio del yoga. Mucho tiempo después de la práctica de estos 2 principios fundamentales, viene un tercer punto, un tercer espacio, un tercer escalón que se llama asana. Asana es la perfecta postura, la postura correcta. Esa postura correcta nos lleva luego a una cuarta etapa que se llama pranayama, o control de la energía vital a través de ciertos ejercicios, algunos respiratorios. Y luego, después de la práctica de pranayama por mucho tiempo, previene una quinta etapa que se llama pratyahara, que es la desconexión a voluntad de los sentidos físicos. Esa desconexión a voluntad nos lleva a una sexta etapa, que es la perfecta concentración. Esa perfecta concentración nos lleva a una séptima etapa, que es la meditación, que es un estado de perfecta paz y quietud de la mente, como lo hablábamos ahorita, pero por algunos momentos. Cuando esa meditación se practica constantemente, el estado de yoga se prolonga y se vuelve cada vez más permanente. Es un camino paso a paso, es un camino que se logra con mucha constancia, con disciplina sobre todo, y perseverancia. Yoga yoga es conexión, yoga es armonía, yoga es perfecta paz. Esa es mi definición, esa es la definición que para mí lo es. Cuando yo realizo cualquier actividad que me produce eso, para mí también eso se convierte en yoga. Bien. Una de las cosas que a nosotros siempre nos preguntan es con respecto a los orígenes del yoga. En esta semana, como Henry lo decía, hemos tenido oportunidad de tener algunas charlas sobre el yoga, y en el día de ayer tuvimos una aquí en la ciudad de Pereira que hablaba un poquito acerca de los orígenes del yoga. Y yo decía que el origen del yoga, que es de Oriente, se remonta hace muchos años, ¿no? Y además ha tenido unos hitos muy importantes. Y el yoga se conoce acá en Occidente hace relativamente poco tiempo. Y la introducción del yoga en la investigación de Occidente todavía es mucho más reciente. Me gustaría entonces, Carlos, que nos hicieras un recorrido acerca de la historia del yoga desde sus inicios hasta la actualidad, recordándole a quienes nos están siguiendo que si tienen inquietudes, preguntas, las pueden formular. Adelante, Carlos. Oye, casi nada me has preguntado, ¿no? Qué barbaridad. Hablar de la historia del yoga. Voy a ser muy breve. El hombre siempre se ha hecho muchas preguntas desde el comienzo de la civilización. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte? Para encontrar una respuesta a estas preguntas nació la filosofía, tanto en Oriente como en Occidente. Sin embargo, con el tiempo, los hombres se dieron cuenta que la filosofía por sí sola no podía responder a estas preguntas. Entonces, ¿dónde encontrar las respuestas? Afuera no estaban. Sencillamente vamos a mirar dentro de nosotros mismos. Vamos a meternos adentro, vamos a profundizar, vamos a bucear allí. Vamos a tratar de conocer un poquito nuestra mente. Vamos a ir más allá del pensamiento, de los sentimientos, de las emociones, de las sensaciones y del sentido del yo, el sentido subjetivo, el yo subjetivo. Y ellos se dieron cuenta que no, ahí no había respuestas.
necesitábamos unas técnicas y unos procedimientos para profundizar todavía mucho más. Y me acuerdo de las palabras de Carl Jung que decía, el que mira afuera sueña, el que mira adentro despierta. Y así surgieron, no sé si por revelación, porque se la inventaron o por un destello intuitivo del conocimiento, aparecieron las primeras técnicas. Y la primera técnica realmente fuerte y poderosa la encontramos ¿dónde? En el Bhagavad Gita, el Canto del Señor, que es un tratado que nos habla de Raya Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga y Jnana Yoga. Y en el capítulo 6 de ese Bhagavad Gita, el señor Krishna le dice a Arjuna y le da la técnica de concentración para poder empezar a transitar, a bucear y a encontrar esas respuestas. Con la espalda, toda la columna vertebral, el cuello y la cabeza en línea recta, por favor, lleva tu atención a la raíz de la nariz, en el entrecejo. Y tómame a mí como la meta última de tu vida. Esa es la primera técnica que aparece, la más poderosa y que hoy día continúa siendo una de las clásicas y tradicionales. No solamente fue el señor Krishna en el Bhagavad Gita, Jesús de Nazaret muy posiblemente también practicó esta técnica. Y eso lo encontramos en una frase del Nuevo Testamento de uno de los evangelistas. Decía Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo. Él no está diciendo los ojos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo fuese único, todo tu cuerpo estaría lleno de luz. Ahí tenemos entonces la primera gran técnica de yoga, la fijación de la atención en el puente, en la raíz de la nariz, donde nace la nariz, en el entrecejo. Resulta que con el tiempo los hombres se dieron cuenta, y los practicantes, los rishis, los veedores, que esto no era suficiente. Mucha gente llegaba y se sentaba y no pasaba absolutamente nada. Entonces dijeron, ¿qué debemos hacer? Y fue cuando empezaron a desarrollarse otras técnicas de aproximación para poder llegar hasta aquí. Y entonces surgen otros procedimientos distintos que Patanjali, como decía Henry, los sistematiza muy bien. Yama, niyama, ética, purificaciones, las posturas de yoga, los pranayamas o ejercicios respiratorios, luego el pratyahara o la abstracción de los sentidos y finalmente concentración, dharana. Luego el dharana da paso a la concentración ininterrumpida, dhyana. Y finalmente, cuando el yo se ausenta, aparece el estado de contemplación, el estado de unión, el estado de samadhi. ¿Qué pasó? Bueno, las personas que quisieron dejar un legado y no dejar que estas técnicas se perdieran con el tiempo, ¿qué hicieron? Las escribieron, las registraron y aparecen entonces los grandes tratados yógicos. Dentro de los Upanishads aparecen los 21 Yoga Upanishads, donde se describen las experiencias y las técnicas, las tecnologías de la conciencia para alcanzar la meta última de la vida, los Yoga Upanishads, dentro de los 108 tradicionales. Y luego aparecieron también otros maestros que también fueron desarrollando el yoga a su manera. Y tenemos los grandes clásicos y los grandes tratados, que son el Hatha Yoga Pradipika, el Shiva Samhita, el Heranda Samhita, el Goraksha Satakam, el Hatha Ratnavali. Bueno, hay decenas de tratados donde todo quedó registrado. Y llegamos así hasta finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, con las comunicaciones, entonces estos maestros llegan y dicen, vamos a tratar de enviar algunos emisarios a Occidente para que en Occidente también conozcan el yoga. Y llega
aquel ser extraordinario, Swami Vivekananda, en aquel parlamento de religiones a finales del siglo XIX, y abre la puerta, seguido por otro hermano discípulo. Ambos eran discípulos de una encarnación divina de Sri Ramakrishna, Swami Avedananda, que se codió con los más grandes pensadores de la época, de manera de que fue un hombre de absoluta y total credibilidad. Entonces, Vivekananda, Avedananda, y al mismo tiempo había otro maestro allá trabajando en silencio, Swamiji, que dio origen posteriormente acá en Occidente al Surat Shabda Yoga, el yoga de la corriente, de la luz y del sonido. Fue una época gloriosa a los comienzos del siglo XX, porque llegó otro ser extraordinario que todos ustedes conocen muy bien, Paramahansa Yogananda, discípulo de Yukteswar Giri, de la línea discipular de la Giri Mahasaya, maestro, discípulo de un maestro misterioso, lejano en el tiempo, pero que aparece en el siglo XIX, finales del siglo XIX, y que simplemente se le conoce con el nombre de Mahamuni Babaji. Y luego aparecieron otros grandes maestros que trajeron el yoga integral. Aurobindo, por ejemplo, el gran luchador por la independencia de la India, estuvo preso durante muchos años. Allí realizó a Dios en las cárceles. Cuando salió, creó su famoso movimiento de yoga integral. Y fue el único capaz de desarrollar una nueva filosofía en el siglo XX, que era el Purna Advaita Vedanta, el completo, el Advaita Vedanta completo, que nosotros conocíamos a través de maestros como Shankara o Ramanuja. Y finalmente aparece Swami Shivananda, el médico malasio. ¡Qué hombre tan extraordinario! 300 libros publicados, creador de la Sociedad de la Vida Divina. Y a partir de allí aparecen todo el resto de movimientos, ¿sí?, generados por sus propios discípulos de todos estos maestros. Y se cumple lo que había predicho Swami Satyananda, discípulo de Shivananda: llevad el yoga de puerta a puerta y de costa a costa. Y aquí estamos. Excelente el resumen, excelente compendio de la historia de yoga. Una de las situaciones a que nosotros nos hemos enfrentado con bastante frecuencia, preguntas que siempre nos hacen a nosotros las personas, porque con respecto a la práctica del yoga hay muchos mitos, ¿no? Hay una cantidad de mitos relacionados con la práctica. Entonces me gustaría, Henry, que en muy pocas palabras tú desmitifiques algo. Para uno ser un practicante de yoga, tiene que aislarse de la familia, tiene que comer de una manera especial, tiene que vestirse de una manera extraña, en fin. ¿Quién puede practicar el yoga? Gabriel, yoga primero lo han asociado con el hinduismo, porque yoga viene de India y tiene pues una relación muy cercana con las escrituras, las primeras escrituras de la India, y está muy asociado a su filosofía. Entonces, en la India, pues la gente que practica yoga practica hinduismo, pero eso no quiere decir que una persona que vive en Occidente tenga que ser hinduista para practicar el yoga. Yoga es una técnica, es una ciencia, ¿sí?, en donde yo practico la autorrealización, y esa autorrealización me va a dar la capacidad de yo poder entender cualquier concepción espiritual que tenga de mejor manera. Por ese lado, últimamente pues eso se ha desmitificado mucho, porque siempre era asociado con hinduismo. En mi caso, a mí me gusta mucho la tradición original del yoga de la India, y trato de ceñirme mucho a ese tipo de yoga.
pero los maestros, como lo mencionó el doctor Carlos Delgado, maestros como el maestro Paramahansa Yogananda, como Swami Sivananda, ¿sí? Y maestros como Swami Satyananda también, que estuvo en los años 70. Por acá ellos enseñaron que había una correlación entre Oriente y Occidente, que no había ninguna diferencia entre los aspectos filosóficos y espirituales. El objetivo del yoga como tal, hablábamos, no es solamente físico. El objetivo del yoga tiene una meta trascendental, ¿sí? Hay dos tipos de yoga. En los 8 pasos que mencionaba yo anteriormente, hay 4 pasos que son yama y niyama, que son las observancias éticas y morales, asana y pranayama, que esos 4 corresponden al yoga externo o la práctica del yoga externo, que se llama Bajiranga Yoga. Y hay otros 4 aspectos de la parte más trascendental del yoga, que son Pratyahara, que es la desconexión a voluntad de los sentidos físicos, Dharana, la perfecta concentración, Dhyana, la meditación, y Samadhi, la completa realización del todo. Esos 4 aspectos corresponden a el yoga interno, que en la India le llaman Antaranga Yoga. Cuando hablábamos de que si hay que vestirse de X o Y manera, sí hay que vestirse con ropa cómoda. En la India, por lo general, la ropa es de algodón, pues así como la camisa que tengo puesta yo ahora. Es una ropa fresca, holgada, que permite transpirar, que permite hacer movimientos libres, que no hay compresión en ninguna parte del cuerpo y que permite fluir la circulación naturalmente, que es lo que se busca en la práctica del yoga. También los más grandes maestros recomiendan que cuando se va a practicar yoga no se debe practicar en ningún lugar extremo, por ejemplo, extremado frío, extremado calor. Eso es un principio fundamental porque yoga busca el equilibrio. También, por ejemplo, yoga no se debe comenzar a practicar con el estómago lleno, debe estar parcialmente lleno o vacío totalmente para practicar el yoga. También yoga se recomienda practicarlo a cualquier hora. Algunas tradiciones dicen que se debe practicar en la mañana, que es el momento más especial, y sí, es un momento muy especial, pero yoga uno lo puede practicar en cualquier momento que tenga uno el tiempo. Lo que les decía al principio, cada que yo me siento en un estado de estos de paz y quietud en cualquier actividad que yo realice en mi vida, yo siento que estoy practicando yoga también. No solamente tienen que ser las posturas físicas del yoga, las asanas, que es lo más conocido. Hay 2 tipos de yoga, y eso sí es muy claro con la enseñanza del yoga, que hay 2 tipos de yoga. El yoga de la mañana es un yoga que se practica en la mañana, es un yoga activo, es un yoga para despertar, es un yoga para estar con energía todo el día. Y el yoga que se practica por la noche es un yoga que se enfoca más en la relajación, se enfoca más en la introspección, para descansar, para irse a dormir sin tantas experiencias recogidas, grabadas en el cerebro. Yoga no es, como decía mi maestro, yoga no es para faquires, yoga no es para los que se acuestan en cama de clavos, yoga no es para desarrollar poderes mentales ni ser superior a otras personas. Yoga es un camino de autorrealización y autorreconocimiento de que la espiritualidad que estamos buscando afuera simplemente está dentro de cada uno de nosotros. Muy bien. Bueno, entonces hemos hablado ya de la historia del yoga, de las grandes tradiciones. Ahora vamos a centrarnos en el yoga en Occidente. Yo les decía, pues como médico, Carlos también que es médico, nosotros utilizamos en nuestro arsenal terapéutico el yoga.
¿A través de qué? A través de muchos estudios, muchas investigaciones que se han hecho, que han demostrado de manera fehaciente y de manera contundente los grandes beneficios que puede tener una persona a través de la práctica del yoga. Siempre tengamos en cuenta algo, que la idea es que nosotros, yogis, o sea, practicantes del yoga, debemos tener pues una vida común y corriente, una vida de esposos, esposas, trabajo, con toda una cantidad de situaciones que nos plantea a nosotros la vida. La diferencia es que desarrollamos una serie de prácticas. Por ejemplo, yo practico 1 hora todas las mañanas. Eso me permite tener una serie de beneficios en mi vida diaria. Pero me gustaría, Carlos, que nos comentaras cuáles son como esos beneficios del yoga que se han encontrado en los diferentes estudios que se han hecho especialmente acá en Occidente, aunque en Oriente, por supuesto, también hay muchas universidades dedicadas a la investigación acerca de beneficios físicos, psicológicos, emocionales y espirituales del yoga. Adelante, Carlos. Mira, Uriel, con esa pregunta que me haces, me recuerdas una famosa frase de Maharishi Mahesh Yogi, muy hermosa, en la década de los 70. A través de la ventana de la ciencia, introduciremos en el mundo la era de la iluminación. Y todo comenzó precisamente con la salud física. El yoga, cuando se practica con regularidad, es capaz de llevarnos a una vida libre de enfermedad. Y hay cientos de trabajos publicados en el mundo, alrededor de 10.000, que demuestran esto que yo estoy diciendo. Y simplemente voy a nombrar uno, que fue el primero de los primeros que salieron en la década del 70, me acuerdo, en el año de 1972, con estudiantes de la Universidad de California, el doctor Robert K. Wallace, y publicados en tres journals importantísimos, el American Journal of Physiology, la revista Science y Scientific American. Y allí se hablaba sobre los efectos fisiológicos de un estado hipometabólico de alerta en profundo descanso. ¿Y cuál fue el resultado? Solamente lo voy a resumir en 3-4 palabras. Disminución en el consumo de oxígeno por parte de la célula hasta en un 16% en los pacientes practicantes de las técnicas, tanto de la meditación trascendental como de la práctica de la respuesta de la relajación del doctor Herbert Benson. Es importante recordar que en la disminución del consumo de oxígeno hasta un 8%, 10% se logra en el estado de sueño y después de 6 horas de sueño. Durante estas prácticas, después de 20 minutos, alcanzábamos una disminución del 12, 14 y en algunos practicantes hasta del 16%. ¿Qué significa esto desde el punto de vista práctico? Disminución de la actividad del sistema nervioso simpático, con toda una cantidad de beneficios que trae. Primero, hacer silencio, los genes promotores de la inflamación. Ustedes saben que la inflamación es una de las características más importantes de las enfermedades crónicas, como la enfermedad coronaria, la diabetes, la enfermedad de Alzheimer, el cáncer, la artritis reumatoidea. Estas prácticas silencian los genes promotores de la inflamación. Al disminuir estos genes promotores de la inflamación, también se producen otros efectos muy importantes desde el punto de vista genético. Configuraciones saludables del epigenoma. Es decir, somos capaces de modificar los estados funcionales de los genes. Posiblemente no seamos capaces de modificar las letras del código genético, pero vamos a ser capaces de modificar su estado funcional, de activación o de silencio de estos genes, activando o silenciando sus interruptores localizados en su superficie. Aumento de la telomerasa, la llamada enzima de la inmortalidad, para aumentar el telómero. Mejoría en la capacidad de reparo de la molécula genética. Todo esto se traduce en una cantidad de beneficios
en la mayoría de las enfermedades, especialmente enfermedad coronaria, la hipertensión, cáncer, diabetes y enfermedades reumáticas. Por poner un ejemplo, este libro fue publicado en la década del 80 y está basado única y exclusivamente en el uso del yoga para detener y revertir la enfermedad coronaria. Y vean ustedes, bestseller del New York Times. Este fue el primer gran libro que salió mostrando los beneficios de cómo es posible detener y revertir la enfermedad coronaria en pacientes que habían sufrido de esta enfermedad. Posteriormente, hace 4 años yo publiqué el último, tal vez de los últimos libros que han salido sobre este tema, que se llama Limpiando las arterias de su corazón. Ya no me queda ninguno, por lo tanto no lo puedo mostrar a ustedes, pero fue un libro extraordinario, realmente se vendió muy bien. Entonces nos está diciendo que el yoga nos puede llevar a nosotros a una vida libre de enfermedad si lo hacemos con regularidad y seguimos sus lineamientos y fundamentos. Eso es lo primero. Segundo, el yoga nos puede llevar a una vida libre de sufrimiento, siempre y cuando nosotros seamos capaces de armonizar nuestro comportamiento con la ley natural, con las leyes de la naturaleza. Esa es una manera muy importante para poder armonizar nosotros, para poder crear deseos evolutivos, deseos que nos hagan crecer como personas, desarrollarnos como seres humanos. Esto es muy importante. Y cuando nosotros seamos capaces de trabajar acorde con la ley natural, vamos a ser capaces de crear cambios en nuestra sociedad. Vamos a ser capaces de crear constituciones que sean un reflejo de la constitución del universo. Cuando las constituciones de los diferentes países reflejen la constitución del universo, que está constituido por el conjunto de programas, el conjunto de leyes capaces de gobernar y administrar la creación, vamos a estar muchísimo mejor. Tercero, el yoga nos permite a nosotros, estamos mucho mejor así porque me desconcentré con las imágenes que estaban pasando aquí en la pantalla del computador. Déjenmela a mí, dejen que yo me vea aquí y así podemos hacer las cosas mejor. Desarrollo de las habilidades, desarrollo del potencial humano, desarrollo de habilidades cognitivas. ¿Ustedes creen que con el uso del celular, el uso de la tableta, el uso del computador tenemos desarrolladas las habilidades cognitivas? Las hemos perdido completamente. Vamos a aprender a desarrollar nuevamente la inteligencia, la creatividad, la memoria, la imaginación, la voluntad, el cálculo, el lenguaje y otra serie de programas menores. Vamos a ser capaces de desarrollar habilidades de carácter paranormal, la percepción extrasensorial, la capacidad de la mente de afectar la materia. Tercero, el desarrollo de habilidades y facultades espirituales. Vamos a ser capaces de conocer otros estados de la conciencia. Solamente conocemos 3 estados. La vigilia, al que estamos acostumbrados, el estado de sueño, del soñar, y el estado de sueño sin ensueños. Pero existen otros estados de la conciencia maravillosos, extraordinarios, que nos pueden hacer vivir experiencias absolutamente inolvidables. El estado de conciencia trascendental, el estado de conciencia cósmica, el estado de conciencia de Dios, el estado de conciencia de unidad. Llamados por Paramahansa Yogananda, el estado de la supraconciencia, la conciencia crística, la conciencia cósmica. Todo el mundo le ha dado diferentes nombres a estos estados de la conciencia que pueden emerger de las profundidades del ser humano cuando nosotros estamos practicando yoga. Cuarto, muy importante, a través del yoga somos capaces de crear coherencia en la conciencia colectiva del planeta. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que vayamos a cambiar el curso o el destino de la Tierra cuando tendríamos que cambiar a cada uno de los 7.000 millones de seres humanos que la habitan?
Pues saben una cosa, los matemáticos demostraron de que si el 1% de la población practicaba de manera regular, a la misma hora, al unísono, técnicas de oración, técnicas de meditación, automáticamente se producía un efecto colectivo en el entorno. Disminución del 16% y hasta del 20% de los accidentes, de las catástrofes y de las enfermedades. Si nosotros sacamos la raíz cuadrada del 1%, que serían más o menos alrededor de 7,000 personas de la población mundial, practicando técnicas avanzadas de yoga, no necesitaríamos más. Necesitaríamos un grupo o varios grupos de 7,000 personas capaces de producir este efecto de coherencia global. Finalmente, porque yo sé que el tiempo es corto, el yoga es capaz de darnos a nosotros la respuesta a todas las preguntas, ¿sí? Y especialmente de dónde venimos, quiénes somos, para dónde voy, y si la conciencia y la mente son capaces de sobrevivir a la muerte del cuerpo. El yoga está dirigido a que nosotros lo logremos todo, lo conozcamos todo, lo poseamos todo, siempre y cuando seamos capaces de practicar con regularidad y cumplir con todos sus fundamentos y sus preceptos. Muy bien. Ha sido un recorrido muy importante. Ya prácticamente estamos terminando el programa, pero es algo que es muy, muy fascinante poder hablar acerca del yoga y todas las aplicaciones que tiene en la salud, para recuperarse de algunas enfermedades, pero también para la convivencia. Soy un absoluto convencido, como lo plantea Carlos, que una persona que practica yoga es una persona más ética, más consciente de sí mismo, más comprometido con la sociedad en la cual está viviendo. Si aquí en Colombia hubiera un grupo muy, muy grande, muy importante de personas dedicadas a la práctica del yoga, también estoy convencido que nosotros podríamos, los que practicamos, podríamos ayudar a transformar esta hermosa patria. Bien, vamos a hacer un corte. Si ustedes tienen algún comentario en este corte, lo hacen y yo puedo leer sus inquietudes, porque solamente nos quedan dos momentos de intervención de nuestros conferencistas. Carlos, que nos va a hablar acerca de las enfermedades que pueden ser tratadas por el yoga, y Henry nos va a hablar acerca del yoga para la salud, y además nos va a regalar una práctica de unos 5 minutos. Vamos a hacer el corte, pero antes del corte quiero darle los agradecimientos a las personas que están presentes, que nos han saludado. Aquí está Amparo Paula Acosta, Moni Torrenegra desde Barranquilla, Deis, Alba Marina Pavalló desde Barranquilla, Gisette desde Chía, Ana Felisa Ropero desde Barranquilla, Tatiana Escobar, Olga Bueno, Dairi Soto, Genis Cecilia de la Hoz, también de Barranquilla, Claudia Bravo desde Pasto, un cordial saludo, Claudia, Guillermo Giraldo, nuestro querido profesor que siempre nos acompaña, de la institución educativa Remigio Antonio Cañarte. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Bueno, continuamos con nuestro programa, el yoga en la salud integral. Recomendaciones para incorporar su práctica a la vida diaria.
estamos conmemorando el Día Internacional del Yoga, que fue el 21 de junio, todos los años, como decía Henry, a instancias de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Naciones Unidas. Este es el día para conmemorar la práctica del yoga, porque se ha demostrado que comenzó en Oriente, como vimos la historia, pero que ya esto es una práctica mundial, es una práctica universal que le pertenece al ser humano. Un comentario textual que nos dice Guillermo Giraldo: además existen diversas líneas de yoga como Gatasa Yoga, Hatha Yoga, Laya Yoga, Jnana Yoga, Jnana Vijnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja y Kriya Yoga. Efectivamente, nosotros hemos hablado un poco respecto a esas grandes líneas que hay. Gisette desde Chía nos dice: en una época de mi vida con enfermedad me recomendaron practicar yoga. Mi percepción antes era de deportes extremos. Me parecía el yoga, y disculpen, como algo que no aportaba, y aprendí que estaba muy equivocada. Me ha ayudado física, mental y espiritualmente. Gracias por tu comentario, y es así, es lo que nosotros hemos tratado de decir: la práctica del yoga, no solamente para conservar la salud, sino también para ayudar a recuperarnos de muchas enfermedades. Pero también, como decía Carlos, el yoga como una ayuda fundamental para estos procesos cognitivos, para desarrollar la compasión, para desarrollar el amor. Vamos a hablar, Henry, te quedan 2 minutos no más, vamos a hablar un poquito acerca de la práctica del yoga para conservar la salud. Adelante, Henry. Bueno, muchas gracias. Pues está comprobado científicamente en la universidad donde yo me formé como instructor de yoga y yoga terapeuta. Se llama Vyasa University, al sur de la India, en Bangalore. Ellos llevan 40 años de estudiar los beneficios del yoga en la salud desde el punto de vista científico, y han utilizado toda esta tecnología que hay en Bangalore, que es como el Silicon Valley de India, para hacer mediciones de todos los signos vitales de un yogui practicando los diferentes ejercicios, y han comprobado, por ejemplo, con una técnica sencilla como la meditación cíclica, que incluye varios ejercicios físicos, un par de ejercicios físicos y una técnica de relajación que dura aproximadamente 1 minuto, que la práctica de este ejercicio equivale a 8 horas de sueño profundo, con solamente unos 10-15 minutos de práctica. Entonces, esto ha sido comprobado científicamente. La práctica de yoga debe ser gradual. No puedo cometer excesos en su inicio, porque puede ser contraproducente. Tengo que ir adaptándome gradualmente. Los maestros dicen que es un sistema pade, en sánscrito es paso a paso, ¿sí? Ese sistema paso a paso debe seguirse bajo la tutela y bajo la guía de un instructor o un maestro idóneo. Hay muchos tutoriales de yoga, hay muchos videos en las redes sociales, hay infinidad de libros, textos, pero lo más recomendable es pues, acercarse a un instructor o a una persona que pueda entregarles el conocimiento desde su origen. La práctica del yoga nos beneficia en muchos aspectos, nos beneficia en el sistema inmunológico, eleva el sistema inmunológico, mejora la capacidad respiratoria, mejora la circulación sanguínea. El yoga nos ayuda con dormir bien. Yoga también nos da un shot, una inyección de endorfinas, de hormonas de bienestar, que nos hacen sentir bien, nos ayudan a sanar enfermedades, a sanar dolencias, nos mejoran la estamina para poder soportar enfermedades, dolores. Yoga tiene cantidad de beneficios, son innumerables.
el más grande de los beneficios del yoga es la paz, como les digo desde un principio, que se manifiesta en uno cuando uno lo practica. Después de practicar unos 10-15 minutos de yoga y hacer una técnica de relajación, uno siente que descansó, que realmente durmió, que realmente pudo su cuerpo recuperarse. Muy bien. Vamos a hablar en términos muy generales, acerca de las aplicaciones del yoga para diferentes tipos de enfermedades. De una manera muy general, Carlos. Pero me gustaría antes leer algo que nos envía Alba Marina Pavalló desde Barranquilla. Mira lo interesante que nos dice Alba. Mi punto de vista es que para practicar yoga se requiere instructor, lo que decía Henry, disciplina y de manera especial que la persona esté en el momento indicado para su aprendizaje. Así como dice Eclesiastés, hay tiempo para todo. Al ser humano en su evolución le llegará el tiempo indicado para entender en su totalidad sus principios. Completamente de acuerdo, Alba, con ese comentario que haces. Yo soy también un convencido de eso y por eso precisamente con Carlos tenemos ese gran proyecto, Fundación Proyecto Alma, porque creemos en las posibilidades que tiene el ser humano de transformarse y a través de esa transformación individual, transformar la sociedad en la cual está. Y yo creo que se van a venir mejores tiempos, mejores seres humanos, un nuevo ser humano que nosotros lo planteamos precisamente en los fundamentos del proyecto de Fundación Alma. Carlos, para finalizar entonces, ¿cuáles son como esas aplicaciones del yoga en las principales enfermedades que aquejan al ser humano? Bueno, mira, se necesitan técnicas muy sencillas para poder curar una hipertensión arterial. No estoy hablando de todas las hipertensiones. El 90% de las hipertensiones no tienen un origen conocido, pero ese gran porcentaje se habla de dos factores muy importantes, el estrés psicosocial y el aumento en la ingesta de sal en las comidas. Entonces, con técnicas muy sencillas que disminuyan la hiperactividad simpática, junto con un programa de ejercicio aeróbico y quitar los azúcares refinados y disminuir el consumo de la sal en la dieta, es posible curar muchos tipos de hipertensiones. Enfermedad coronaria, taponamiento de las arterias que irrigan el corazón. Con un programa también muy sencillo, practicando la meditación o la respuesta de la relajación 2 veces al día, con técnicas de ejercicios como la que tú hablabas ayer en una conferencia, Oriel, la serie de Pawan Muktasana o ejercicios para la liberación de la energía. Mira, así tengamos el 70-80% del corazón taponado, podemos vivir 20 años más. Esto es increíble, pero así es. Entonces esto es muy importante. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿podría el yoga realmente curar una enfermedad reumática, modificar el curso de una enfermedad reumática? ¿Podría el yoga cambiar el curso de una enfermedad degenerativa e incluso de un cáncer? Yo soy una persona que estoy completamente convencido de que las diferentes técnicas de yoga no solo son capaces de modificar los estados funcionales de los genes. Si nosotros logramos desarrollar la superconcentración, que es una concentración distinta a la que conocemos normal, común y corriente, esa concentración ininterrumpida durante media hora, 1 hora, 2 horas, si nosotros somos capaces de desarrollar una metodología que intensifique esa concentración, podríamos incluso modificar las letras del código genético, cosa que no es posible hoy, sino únicamente con técnicas de tijera genética como el CRISPR-Cas9. Entonces, esto es muy importante, conocer la metodología. Y la metodología es hacer un programa que incluya las posturas, los ejercicios respiratorios o pranayamas para poder liberar la red energética de nadis, de conductos sutiles, de esas obstrucciones que también producen la enfermedad. Liberar la mente también de toda una cantidad de cucarachas, bacterias mentales como son la ira, la indiferencia, la apatía, la falta de propósito y todo esto. Eso es muy importante. Y
desarrollar una técnica de concentración, ya sea utilizando una imagen, utilizando un mantra o utilizando una afirmación. Y después, Uriel, lo que tú decías ayer, la utilización de un pensamiento semilla. Cuando tu mente está completamente centrada, yo puedo llegar y utilizar un pensamiento resumido en 4, 5, 6 palabras y empezarlo a repetir cada 20, cada 30 segundos en ese estado de profunda concentración. Esa es la aplicación más avanzada de las técnicas de yoga. Se llama Sanyama en los Yoga Sutras de Patanjali. De manera pues de que si somos capaces de crear un pensamiento semilla y practicarlo después de las técnicas de concentración durante 15 minutos, media hora, una hora incluso, vamos a ser capaces de hacer milagros con nuestro cuerpo especialmente. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Quiero trabajar las arterias de mi corazón. Yo puedo utilizar un pensamiento semilla que diga, las arterias de mi corazón están sanas y perfectas. Las arterias de mi corazón están sanas y perfectas. ¿Okay? Y repito cada 15, cada 20, cada 30 segundos esa frase, pero en total y completa concentración. No 10 minutos ni 3 minutos, no. Si yo tengo una enfermedad grave, yo tengo que dar mi tiempo para que la práctica pueda desarrollarse, intensificarse y lograr el poder necesario para modificar esa enfermedad. Recuerdo las palabras de Paramahansa Yogananda que decía, a pesar de que la muerte constituya el fin irremediable de nuestro cuerpo, el poder del alma es capaz de modificar la hora señalada. Y ese poder del alma está representado en la práctica intensiva de la concentración y la utilización del pensamiento semilla, que puede ser adaptada a todas las circunstancias posibles. El yoga tiene un gran futuro. Vamos a ver qué nos depara el mañana. Muy bien, excelente, Carlos. Yo también trabajo, Carlos habló acerca de las enfermedades físicas en la institución en SICO, pues nosotros trabajamos el yoga como un elemento fundamental para ayudar a conservarlas y alcanzar la sobriedad, la transformación personal, pero también se utiliza en una amplia gama de enfermedades, por ejemplo, en las personas que tienen dificultades en la concentración, los que tienen déficit de atención desde niños, se puede utilizar estas técnicas que están basadas fundamentalmente en el yoga. Ya Carlos mencionó el pensamiento semilla, que lo he trabajado durante muchos años y que lo utilizo también para muchas de las afectaciones que aquejan al ser humano. Joan Sebastián Rincón nos dice, buena noche, ¿con qué podríamos iniciar quienes estamos interesados en practicar yoga? Gracias. Henry ya había hablado, Joan Sebastián, que lo más importante es que dónde vivas, porque aquí no dice dónde vives, una persona que esté entrenada para que inicies, ¿no? Y que recibas como esa iniciación que llamamos nosotros, esa instrucción previa. Por supuesto, si usted vive por acá en Pereira o en el eje cafetero, yo recomiendo fervorosamente a Henry, ¿no? Que se pongan en contacto con él por toda la experiencia y el trabajo que él ha tenido. Henry, vamos a terminar, pero antes de terminar, vamos a recibir de parte tuya un regalo para que nos hagas entonces una práctica de 5 minutos. Adelante. Bueno, les voy a recomendar un par de ejercicios que están ahora en este momento con todo el tema de la pandemia del COVID y los problemas respiratorios que estamos viviendo. Es un ejercicio que nos ayuda a mejorar la capacidad pulmonar y nos ayuda a, si tenemos algún tipo de debilidad con los pulmones, mejorar, fortalecer los pulmones. El ejercicio se llama respiración bipolar doble. Bipolar porque vamos a trabajar ambas fosas nasales. Vamos a respirar por la fosa nasal izquierda, y luego la alternamos con la fosa nasal derecha, y luego por la derecha y alternamos por la izquierda. Entonces simplemente vamos a usar el dedo pulgar de la mano derecha, vamos a taponar la fosa nasal
derecha. Tomamos 2 inhalaciones, una corta seguida de una larga por la fosa nasal izquierda. Taponamos la izquierda y exhalamos 2 exhalaciones por la fosa nasal derecha, una corta seguida de una larga. Inhalo por la derecha, ahí mismo. Tapo la derecha, exhalo por la izquierda. Inhalo, izquierda, exhalo doble por la derecha. Inhalo doble por la derecha. Tapono, exhalo doble por la izquierda. Inhalo por la izquierda, doble. Tapono, exhalo por la derecha. Inhalo por la derecha. Tapono la derecha, exhalo por la izquierda. Inhalo por la izquierda. Tapono la izquierda, exhalo por la derecha. Respiro normalmente. Observo cómo se desbloquean ambas fosas nasales, cómo fluye el aliento, cómo fluye la respiración, sin controlar el movimiento mecánico de la respiración fluye. Ahora, con esa respiración calmada, tranquila, vamos a hacer una inhalación profunda y vamos a contar de 1 a 6. Retenemos contando 6. Exhalamos contando 6. Sin aliento en los pulmones, contamos 6. De nuevo inhalamos, contando 6. Retenemos, contando 6. Exhalamos contando 6. Sin aliento, contando 6. Inhalo de nuevo, contando 6. Retengo contando 6. Exhalo contando 6. Sin aliento contando 6. Respiro normalmente. Una perfecta paz. El aire fluye libremente por las fosas nasales. Los pensamientos se aquietan. Manteniendo los ojos cerrados, interiorizo el beneficio de esta práctica. Abrimos los ojos despacio y sentimos la diferencia. Los colores son más brillantes. Hay más claridad en mi atención. Namaste.
que nos acabas de dar. Gracias. Hemos llegado al final del programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental, el yoga en la salud integral. Estoy hablando así como más calmado porque quedé absolutamente relajado con el ejercicio que nos hizo Henry. Me siento absolutamente tranquilo, armonizado. Quiero darle las gracias a todos los que nos han seguido en el programa del día de hoy. Un agradecimiento muy especial a Henry. Gracias, Henry, por aceptar la invitación y participar en nuestro programa. Doctor Uriel, gracias, doctor Carlos. Gracias a ustedes. Por haberme permitido estar aquí con ustedes. He aprendido mucho de ustedes hoy. Gracias por esta oportunidad y nos vemos, espero que pronto. Así será. Carlos, muchísimas gracias por tu participación, por toda esa información que has compartido con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias a ti también y gracias a Henry. También hemos aprendido muchas cosas. Todos los días estamos aprendiendo. Qué maravilla. Ojalá podamos reunirnos lo más pronto posible otra vez. Así será, así será. Estos tiempos difíciles van a pasar. A todos ustedes, muchísimas gracias. Los invito para el próximo jueves. El próximo jueves vamos a hablar acerca de un tema que también el día 26 de junio es la conmemoración de un día internacional que es muy especial. Es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, que es un verdadero flagelo en nuestro país. Tenemos dos invitados muy especiales que van a compartir con nosotros. Un programa para verlo en familia, especialmente con niños y con adolescentes, para comenzar desde temprano la prevención. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Carlos. Gracias, Henry. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Adiós. Gracias.